¿Cuántas veces en el camino de la vida nosotros hemos tenido la oportunidad de agradecerle a Dios por la vista? Y cuando me refiero a la vista, me refiero a nuestros ojos. A veces en inglés se dice we take it for granted. A veces lo tomamos como, bueno, yo abro mis ojos, veo los colores, veo las diferentes circunstancias. Hay personas que son colorblind, le llaman. Colorblind quiere decir que solo distinguen ciertos colores. Hay personas que, como yo, a veces tenemos que utilizar los lentes para poder ver, en el caso mío es para poder ver de cerca. Y hay otras personas que a lo lejos no miran, sino como que sospechan, apachurran sus ojos para poder ver a lo lejos, como mi esposa, por ejemplo. Ella cuando quiere mirar de lejos, yo no sé si me está haciendo ojitos o es que no me ve a lo lejos, pero así son nuestros ojos. Y a veces no tomamos el momento necesario para agradecerle a Dios hasta que algo nos sucede, hasta que empezamos a perder la vista, hasta que tenemos que ir a una clínica como Nueva Visión, por ejemplo, a que nos hagan una cirugía y nos corrijan la visión, hasta que de repente tengamos que utilizar lentes o utilizar algún remedio o quizás algo más grave y empezamos a perder la vista. Hoy yo quiero que le agradezcas a Dios por la vista. Hoy vamos a agradecerle a Dios porque tenemos la oportunidad de ver. En este momento muchos de ustedes están recibiendo este video y mientras lo están recibiendo están agradeciéndole a Dios porque pueden ver en este momento los colores. Aquí pueden ver la biblioteca pequeñita que tenemos acá, el arbolito que está acá, las ventanas, la cara de este hombre también. Y es una bendición que podamos vernos, que podamos, a pesar de la distancia, poder ver, visualizar. Pero saben una cosa, leía la frase de una mujer que impactó, su historia impactó mi vida. Yo sé que muchos de ustedes quizás han escuchado el nombre de esta mujer, Helen Keller. Y Helen Keller fue una mujer que a su tierna edad, a los 2 años de edad, perdió el audio y perdió la vista. Imagínate tú, un niño, tener que desarrollarse sin poder escuchar después de haber escuchado, sin poder ver después de haber visto. Y en medio de las circunstancias, en medio de todo, bueno, la historia y de la vida de Helen Keller es una de esas vidas impactantes. Se convirtió en escritora, se convirtió en la primera mujer que estuvo en el Salón de la Fama a nivel mundial, una mujer que influenció, una verdadera influencer. Eso sí es una verdadera influencer, no aquellos que hacen solo payasadas, ¿verdad? En las redes sociales. Esa mujer influenció a las personas, inclusive a las personas ciegas, para que pudieran darse cuenta que la ceguera física no es un impedimento. Y ella dijo una frase que hoy quiero compartir contigo. Dijo, lo único peor que estar ciego es poder ver, pero no tener visión. Vuelvo a leerlo. Lo único peor que estar ciego es tener vista, pero no tener visión. Y es que muchas veces en el camino de la vida, familia, nosotros utilizamos nuestros ojos y lo vemos con la visión equivocada, con la perspectiva equivocada. Cada uno de nosotros tenemos que lidiar diferentes circunstancias y diferentes desafíos, problemas, experiencias que estamos viviendo. Cada uno de nosotros vivimos situaciones en nuestra vida que nos desafían, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros padres, en nuestro hogar, en las deudas, en nuestra vida personal. Y el problema no es que tengamos problemas. El problema no es problema. ¿Eso es una canción o no? El problema no es que tengamos un problema. El problema es que no sabemos desde qué perspectiva mirar las cosas. Por ejemplo, a veces nos centramos en las cosas negativas, en el trabajo. Y vemos el trabajo y tenemos trabajo todos los días, pero hay una persona que nos hace daño, hay una persona que nos está haciendo bullying, hay una persona que me cae gorda o hay una persona a la que le caigo gordo. Y entonces llego a casa amargado, llego a casa sufriendo, llego a casa en medio del desánimo, no quiero volver al trabajo, no quiero regresar allá porque no he visto todo el panorama, porque centro mis ojos, mi perspectiva en esa persona que me está haciendo daño.
Muchas veces vemos nuestra familia y tenemos hijos, tenemos esposa, o tenemos un hogar, o tenemos un lugar donde descansar, pero estamos tan deprimidos, estamos centrados en una circunstancia porque no me va bien en mi relación con mi padre, porque mi madre me abandonó, porque mi esposo se fue con otra persona, y entonces no veo con claridad lo que tengo por estar viendo lo que no tengo. Muchas veces nosotros en la familia, en la iglesia, por circunstancias o por personas que son hipócritas, o que tú has visto haciendo algo que no es, entonces pensamos que en la iglesia es un lugar lleno de hipócritas. Y el problema no es lo que estamos viendo, el problema es la perspectiva con la cual lo estamos mirando. A veces nos miramos en el espejo y en lugar de centrarnos en las cosas positivas, lo primero que encontramos es las manchitas, el granito que tengo por aquí. Por acá tenía un granito. El cabello que se me está cayendo. Y miramos las cosas negativas y nos centramos únicamente en las cosas negativas. Y yo escribía mientras preparaba este mensaje, necesitamos la perspectiva correcta de la vida. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si pudiéramos ver los problemas desde una perspectiva diferente? Si esa circunstancia que estamos viviendo, si de pronto la distancia en la que estás lejos de tu familia, que estás lejos de tus hijos, que estás lejos de tus seres amados, en lugar de verlo como desde la perspectiva de la soledad, desde la perspectiva de la distancia, desde la perspectiva del olvido, la pudiéramos ver desde la perspectiva de estoy haciendo algo por mi familia, estoy abriendo camino por ellos, estoy viendo un futuro mejor para ellos. Si yo viviera una perspectiva diferente de mi vida, los problemas no tendrían el poder que muchas veces tienen sobre nuestras vidas para afectarnos. Y tal vez yo le estoy hablando en este momento a alguien que ha vivido circunstancias o que está viviendo circunstancias dolorosas. Una circunstancia que lo tiene amargado, que lo tiene entristecido. Tal vez algo en tu salud física te está afectando. Tal vez una experiencia en tu vida personal te está marcando y no has podido olvidar. Y yo quiero pedirle a Dios de una manera especial que en este día el Señor nos dé una nueva perspectiva hacia las cosas que vemos. Muchas veces no estamos de pronto felices con lo que tenemos, completamente felices, porque hemos perdido la perspectiva correcta, porque estamos mirando las cosas negativas, porque nos centramos en la lluvia, en las tormentas, en el clima y no en las otras bendiciones que Dios nos está dando. Yo busqué la definición de la palabra perspectiva. Y quiero que escuches esta definición porque me llamó la atención en lo que decía esta definición. La busqué en la ChatGPT, que es la inteligencia artificial. Y dice, es la capacidad de salir de nuestra propia experiencia, perspectiva, oye esto, es la capacidad de salir de nuestra propia experiencia y considerar algo desde el punto de vista de otra persona. Y empezaba yo a buscar la definición de la palabra perspectiva y encontré que viene del latín perspicere. Y el latín perspicere significa mirar a través de. Y yo quiero invitarte hoy, en estos minutos que tenemos, a que puedas tener la perspectiva y puedas mirar a través de los ojos de Dios. Porque esa es la perspectiva de nuestra vida. Porque Dios dice, yo tengo un plan especial para ti. Porque yo, dice el Señor, tengo planes de prosperidad, de bendición para tu vida. Yo no quiero que estés sufriendo. Muchas veces los problemas que estamos pasando, si los miráramos desde la perspectiva divina, serían diferentes. Cuando María y Marta mandaron a llamar a Jesús porque su hermano se estaba muriendo, Jesús, dice la Biblia, se tardó 4 días más. Y de repente le dice a los discípulos, vamos porque Lázaro ha muerto. Pero me alegro que no hayan estado allí. Y yo digo, ¿cómo puede el Señor, creador del universo, el que da vida, el Señor compasivo, el Señor de misericordia, alegrarse por la muerte de su amigo?
Y si tú sigues leyendo la historia, dice, porque esta muerte es para la gloria de Dios, para mostrarles mi gloria también. Muchos de los problemas que estamos viviendo, muchas de las experiencias que estamos viviendo, no es porque Dios quiere que sufran, es porque Dios quiere que vean las cosas desde una perspectiva divina, desde una perspectiva diferente, porque Él quiere mostrarte su gloria, porque Él quiere mostrarte su fe, porque Él quiere mostrarte que puedes vencerlo. Los hombres, cuando estaban enfrente de esas murallas gigantes de Jericó, veían una ciudad impenetrable, pero Dios dice, avancen. Y con solo avanzar y obedecer, las murallas, los muros caerán. La perspectiva de Dios es una perspectiva diferente, es una perspectiva de decisión, es una perspectiva de avance, es una perspectiva donde podemos creer, donde podemos ver las circunstancias, que el problema que estoy viviendo, en lugar de verlo como un obstáculo para mi crecimiento, se convierte en una fuerza para seguir adelante. En la Biblia hay muchas experiencias de perspectiva y quiero que me acompañen a 3 historias rápidamente, 3 historias fascinantes. La primera historia la encontramos en el Antiguo Testamento. Acompáñenme, por favor, al libro de Números, el capítulo 13. Voy a abrir mi Biblia en Números, el capítulo 13, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 4º libro de la Biblia. Acompáñenme allí en sus hogares, por favor. Y si están conmigo, escriban un fuerte amén, por favor. Allí, escríbanlo en la transmisión. Mi esposa y yo estamos pendientes de lo que ustedes están escribiendo. Números, capítulo 13. Y quiero que hoy sea dinámico. Quiero que hoy escribamos allí lo que estamos viendo. Y si Dios en alguna frase toca tu corazón, escribe amén, gloria a Dios. Que eso sea en mi vida, o reclamo esta frase, o repite la frase allí, escríbela para que otros cuando la estén leyendo, esa frase les quede grabada en su corazón. ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo así. Entonces, Números, primera historia de hoy, el capítulo 13. Voy a leerles o voy a decirles el contexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Ustedes conocen la historia, la gran mayoría de ustedes. El pueblo estaba en el desierto y Dios les había prometido que los iba a llevar a la Canaán, a una tierra donde fluía leche y miel. Ya no iban a estar más en el desierto, sino que los iba a llevar a la Canaán. ¿Saben que muchas veces nosotros, cuando hablamos de la aplicación espiritual para nosotros lo relacionamos con nuestro peregrinaje aquí en esta tierra rumbo a la Canaán celestial? Sin embargo, yo pensando un poquito más el proceso, yo pienso que muchas veces la Canaán terrenal no tiene que ver con el cielo de la Canaán celestial que está hablando allí, sino es más una aplicación de que Dios les iba a dar la victoria, Dios les iba a dar alimento, Dios les iba a dar bendición en la tierra. Para nosotros la Canaán debería de ser aquel momento cuando mi hogar esté en el mejor momento de mi matrimonio, cuando mis hijos estén caminando perfecto con Jesús, cuando haya leche y alimento espiritual y miel que endulce nuestro corazón, cuando haya abundancia, cuando haya bendición y prosperidad económica. Dios quiere llevarte del desierto en esta tierra a que puedas vivir sus bendiciones también en esta tierra. Entonces Dios le dice allí a Moisés, envíame 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. Y envíamelos para que vayan allá, crucen y miren la tierra que les tengo preparada. Que traigan una bendición, que vengan e informen al pueblo lo que yo les tengo preparados. En otras palabras, que los motiven. Y la Biblia dice que Moisés escogió un hombre de cada tribu. Los 12 hombres se fueron a esa tierra, estuvieron 40 días mirando las ciudades, mirando los campos, mirando los frutos. Es más, dice la Biblia que 2 de ellos tuvieron que cargar de regreso otra vez hacia donde estaba el pueblo de Israel. Entre los 2 tenían que cargar un racimo de uvas. ¿Cómo sería el racimo de uvas tan grande que entre 2 hombres lo cargaban? Ahora, la Biblia no menciona cuáles fueron los 2 que lo cargaron, pero para mí, creo yo, que fueron Josué y Caleb. Y ya te voy a decir por qué. Porque regresaron los 12 hombres, y aquí viene la actitud y la vida
Como ven las cosas, los 12 hombres vieron las mismas ciudades, los 12 hombres vieron los mismos habitantes de la tierra, los 12 hombres vieron los alimentos, los 12 hombres vieron cargar las uvas por dos de ellos en medio del grupo, los 12 hombres tal vez se turnaban en medio del caminar hacia allá y tuvieron la oportunidad de cargar esas uvas, ese racimo de uvas que pesaba entre dos. Los 12 hombres vivieron la misma experiencia, pero 10 de ellos vieron las cosas con una perspectiva muy diferente a 2 de ellos. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Números capítulo 13, voy a leer del versículo 25 en adelante. Si lo tienen, escríbame un fuerte amén. A ver, Números capítulo 13, versículo 25 en adelante. A ver quiénes están allí conectados conmigo. Estoy mirando. Está bien, ahí está, Esperancita, mi tía Estela, Almita, mi hermano Ray, un saludo para él, para Laurita, para todos. Dice la palabra de Dios. Atención porque esto se pone bueno. Volvieron de reconocer la tierra. Números capítulo 13, versículo 25. Al cabo de 40 días. Y volvieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Les dieron la respuesta y les mostraron el fruto del país. Y yo me imagino esa escena, decir, cuando yo veo unas uvas de ese tamaño, cuando yo veo el lugar y he estado caminando por el desierto, yo digo, wow, lo que espera, lo que nos espera. Si así son las uvas, ¿cómo serán los duraznos? Si así son las uvas, ¿cómo serán los melones? Si así son las uvas, ¿cómo serán las sandías? ¿Tú te imaginas lo que la gente empezó a pensar? Y dice, llegamos al país donde nos enviaste. Están dando el informe. Que ciertamente fluye leche y miel. Este es su fruto. Y todo el mundo, yo me imagino que decía, yes, Señor, gloria sea tu nombre. ¡Qué increíble! Versículo 28. Pero de repente las cosas cambian. En el informe dice, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Tun, 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 Mufasa. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Tan, 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 tan. Además vimos también allí a los hijos de Anac. Uy, los que conocían sabían que los de Anac eran hombres gigantes, eran hombres inmensamente fuertes. Y dice la palabra de Dios, escuchen esto, se pone mejor. Amalek habita al sur, el hitita, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, el cananeo junto al mar y la ribera del Jordán. Y ellos dicen, ¿qué es ese poco de enemigos? ¿Qué es ese poco de gente? Y la gente comenzó a murmurar y la gente comenzó a gritar. La perspectiva que les dieron era algo negativo. Pero ¿cómo así? Nos dieron esperanza. Una de las cosas que tengo que hacer en mi entrenamiento a los entrenadores aquí de las diferentes aerolíneas en Australia es enseñarles cómo dar feedback. O sea, cómo poderle decir a una persona cómo fue su performance, cómo se comportó, si es algo positivo o si es algo negativo. Y muchos tenían la idea de que uno tiene que dar ¿cómo se dice feedback en español? Ahora no aprendí el inglés y se me olvidó el español. Como una retroalimentación, exacto. Cuando tú vienes y le dices a tu hijo cómo se comportó, entonces la enseñanza normal y del pueblo es que lo hagamos como un sándwich. Aquí le llaman the feedback sandwich. ¿Qué quiere decir? Que tú vienes y le dices algo bueno a la persona, como, wow, qué bien está tu uniforme hoy, está muy bien hoy. Y luego metes en la mitad del sándwich el golpe. Pero quiero llamarte la atención porque lo que hiciste hoy con la aerolínea, la manera como trataste a las personas estuvo muy mal. Y luego le pones otro sándwich, otro pan al sándwich, en el otro lado del sándwich donde le dices, pero bueno, espero que estés contento y estamos felices de verte aquí. Entonces, esa actitud de darle un feedback a las personas, después de decirles algo positivo, se le dice algo negativo, luego es muy difícil volver a levantar el ánimo. Las personas quedan confundidas. ¿Me felicitó o me dio en la cara? ¿Me felicitó o me dijo algo negativo? Entonces, les enseñamos un modelo diferente que se llama EEC, EEC, que significa primero hablar con el ejemplo de lo que pasó, luego explicarle lo que sucedió, y la C significa que le podemos decir que continúe o que cambie a la actitud que está teniendo.
Y es una mejor manera, más efectiva. Pero estos espías les dijeron, hay mucha fruta, hay mucho alimento. Y después de que le pusieron el pan arriba, le mandaron el pedazo de carne en la mitad diciendo, pero allá son gigantes, son ciudades fortificadas, ya hizo lo que se viene. Y trataron ya después de arreglar las cosas, pero ya el pueblo estaba desanimado. El peligro de ver las cosas con la perspectiva equivocada. Muchas veces nos centramos en las cosas negativas. Muchas veces vemos el punto negro en medio de la pantalla, el pimple, la espinilla, el barro que tengo en toda mi cara, pero no miro las cejas, los ojos, la nariz y la boca que Dios me ha dado. No miro que todavía hay bendición. Veo que mi esposo de pronto no ha estado conmigo durante las últimas semanas, o mi esposa me responde por esta situación, pero no veo las otras bendiciones que vienen alrededor. Veo que mi hijo es rebelde, me contesta mal, pero no lo veo que también me apoya en la casa, que es sano. Veo que se me murió un ser querido hace un año atrás, pero no veo que todavía tengo muchos otros seres queridos que me necesitan. A veces el cambio en nuestra vida depende de la perspectiva como la estamos viendo. Y Caleb y Josué empezaron a callar al pueblo. Se dieron cuenta que el pueblo estaba llorando, que el pueblo estaba allí. Y miren lo que les dice en versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo y ante Moisés y le dijo, vamos enseguida, porque más podremos nosotros que ellos. Y me llama la atención cómo 10 de los espías dicen, no podemos. Son gente muy grande, son ciudades fortificadas, pero 2 que vieron exactamente lo mismo pueden ver en eso una posibilidad de poner el nombre de Israel por encima de todas las cosas. ¿Saben cuál fue la diferencia entre esos 2 grupos? Que los 10 hombres pusieron sus ojos en los muros, sus ojos en los gigantes, sus ojos en la enfermedad, sus ojos en los problemas, mientras que los otros 2 pusieron sus ojos en el Dios que tenían, el Dios de los gigantes, el Dios de las ciudades, el Dios de los muros, el Dios que tiene mayor poder. Así que hay que aprender de ellos a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Y termino esta historia diciendo, pero los varones que subieron con él, o sea, los otros 10, versículo 31, dijeron, no podremos subir contra esa gente porque son más fuertes que nosotros. Y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido y dijeron, la tierra que reconocimos se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos gigantes allí, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. Yo prediqué un sermón sobre esto hace como unos 2 años en nuestra iglesia online. Y hablaba de la mentalidad de langostas, cuando nosotros muchas veces pensamos que la gente nos ve como langostas. Y recuerdo tanto ese momento cuando yo estaba en mi primera juventud y iba a salir con una persona y le digo a mi papá, ¿cómo me veo? Y mi papá me preguntó y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, me siento bien. Y él me dijo, pues estás bien. Porque la gente te va a mirar de la manera como tú te sientas. Porque la perspectiva de tu vida cambia cuando tú estás seguro de quién es el que te ama, quién está contigo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Porque tú no tienes que tener miedo. Pueden enfrentarte ante otros 30 para que presenten la misma hoja de vida. Pero si tú sabes quién eres y si es la voluntad de Dios y Dios va delante tuyo, ese trabajo será tuyo. Cuando hicieron el llamado aquí aquí le llaman en la posición que yo tengo Training Specialist, había 263 personas aplicando por el trabajo que yo apliqué. Y yo no tengo todo el idioma al 100%, tal vez no tengo la experiencia que otros tienen de años en una empresa y de las aerolíneas y de todo eso. Pero yo sabía que si Dios iba conmigo, que si Dios iba delante de mí, entonces las cosas se iban a dar. Y cuando me senté en esa entrevista con la que hoy es mi manager, mi jefe, y yo le dije, aquí estoy, me dijo, usted es el último. Y le dije, bueno, la Biblia dice que los últimos seremos los primeros, así que preparémonos.
Y me fui a casa empacando cosas, le dije a mi esposa. Y unos días después me llaman y me dicen, ¿usted todavía quiere ese trabajo? Le digo, ¿cómo así? Por algo apliqué. Me dijo, bueno, pues el trabajo es suyo. Tienes que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Los 10 hombres vieron solo que se sentían como langostas. Y me llama la atención que ellos lo hacen en plural. Miren lo que dice aquí. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. O sea, el problema está cuando yo siento que vivo entre langostas. Cuando mi hijo, yo pienso que no va a poder ser capaz. Cuando tu hijo puede llegar a ser senador de la república, presidente de un país. Cuando tu hijo puede llegar a cambiar las cosas. Tienes que empezar a creer en tus hijos. Tienes que empezar a creer en tu esposa. Tienes que tratarlos no como langostas. Porque si no, esa mentalidad baja a nuestro nivel. Y nos acostumbramos a vivir con migajas en la vida. Cuando tú crees en el Dios de lo imposible, el Dios que va delante tuyo, la perspectiva cambia. Las circunstancias cambian. Y termina la historia diciendo, toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Estoy leyendo Números capítulo 14, versículo 1, ahora el 2. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor regresarnos a Egipto? Y el versículo 6, miren, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofoné, que eran los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestidos y le dijeron a toda la congregación, el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. ¿No ven las frutas? Si estos son unas uvas, ustedes se imaginan lo que Dios tiene para nosotros. Y miren lo que dice el versículo 8, la diferencia de la perspectiva. Si el Eterno se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Cuando tú ves las cosas desde la perspectiva divina, no tienes miedo ante lo que tienes que enfrentar. No tienes miedo ante las circunstancias, el problema que estás viviendo, la soledad que estás viviendo, el abandono que estás viviendo, las deudas que estás teniendo. Cambia la perspectiva en el nombre de Jesús y mira hacia adelante. Dile, Señor, dame visión. Quiero ver las cosas desde tu perspectiva. Porque cuando María y Marta lo mandaron a llamar y él dice, me alegro de que ustedes no hayan estado aquí para que vean mi gloria. Dios ya había visto con la perspectiva divina lo que iba a hacer en esa familia. Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. La segunda historia, ya que mi hijo está aquí, la encontramos un poco más adelante, hijo, en 1 Samuel capítulo 17. ¿Te acuerdas a ese pequeño hombrecito que se llamó David? ¿Te acuerdas el momento cuando él vino a la guerra y estaban allí dos pueblos, los filisteos contra los israelitas? Y había un hombre gigante, dice la Biblia, que era gigante de más de 3 metros. Su lanza, su escudo, era una cosa impresionante cuánto pesaba y cuánto se movía. Y este gigante se paraba así cuán grande era delante de todos unos guerreros. Y les decía, mándenme uno de ustedes para que pelee conmigo. Y si yo le gano, ustedes son mis siervos. Y si él me gana, mi pueblo, los filisteos, serán sus siervos. Y me impresiona la actitud del pueblo. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en este momento. Allí donde estás, Enrique. Bienvenido, mi querido Quique, Celis y toda la familia. Espero que estén con Adrianita y los muchachos. 1 Samuel, capítulo 17, por favor. En el Antiguo Testamento otra vez. 1 Samuel,
el capítulo 17. Nosotros conocemos la historia, pero hay unas frases que yo las subrayé, las puse en verde, porque dije, estas se las tengo que compartir a mi familia online. Estas las tengo que compartir contigo. Y si Dios las puso en mi corazón es porque Dios quiere este mensaje para tu vida. Porque no es coincidencia. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Yo creo que Dios no te trajo aquí por casualidad. Dios te trajo aquí es porque tiene un propósito para ti en este tema. Así que si tú estás conectado, dile, Señor, no me voy a permitir que nada me interrumpa. A tus hijos, a tu familia, a los que están allí en el silencio, quiero escuchar esto porque Dios me está hablando a través de ese hombre imperfecto que está ahí parado en la pantalla. Pero quiero ver las cosas con la perspectiva divina. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17. Y espero que tengan la Biblia. Vamos a ver si ya lo abrieron. Si lo tienen, escríbanlo allí. Ya tengo el texto. Amén, amén. Ahí está. Enrique, José David Guerra, un saludo para José David. Mi padre, un saludo para mi padre. Para Yadi, Luz Marina, mi tía. Están toda la familia y amigos conectados. Dice la palabra de Dios. Entonces el gigante desafiaba de esta manera. 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. Y agregó el filisteo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, el rey y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. ¿Qué era lo que producía ahí el gigante en el corazón del pueblo de Israel? Miedo, papi. ¿Tú hubieras tenido miedo? ¿A ti te hubiera dado miedo ese hombre gigante armado hasta los dientes, con cara así de Mufasa, con cara así malo, y diciendo, me entregan a uno para que pelee conmigo? Bueno, imagínatelo. La Biblia lo describe. Dice él que no sabe cómo era en la vida real. La Biblia lo describe. No cabe en este techo, que medía más de 3 metros. No cabe en el techo. Tu papá mide 1,80 m, o sea que él medía casi el doble que tu papá. Una pierna de él era del tamaño de tu papá. Era gigante el hombre. Y era normal que les diera miedo. Hay gigantes que es normal como humanos, que nos dé miedo enfrentar. Hay gigantes en esta vida que tú estás escuchando y tú me dices, pastor, pero es que usted no sabe la que estoy viviendo. Usted no sabe contra quién me estoy enfrentando. Usted no sabe, pastor, el poder que tiene esa otra persona. Es la circunstancia que lleva tantos años, este hábito que me tiene sometido. Es que usted no sabe, pastor, lo que he estado luchando durante años, ni las circunstancias de mi hogar. Yo no sé qué tan grande es tu gigante. Pero si lo ves con la perspectiva del pueblo de Israel y del rey Saúl, te va a dar miedo. Y cada vez que pienses en eso, te vas a sentir turbada, te vas a sentir asustado, te vas a estremecer porque tienes que enfrentar algo que es más grande y es más fuerte que tú. Mientras lo estés haciendo con tu propia fuerza, mientras lo estés haciendo con tus propios medios, mientras lo estés creyendo en tu propia mentalidad, no lo vas a lograr, vas a tener miedo, no vas a ser capaz de avanzar. Pero aparece un muchachito, un jovencito, lleno del Espíritu Santo. David vino allí al sitio de la guerra y viene a traerle alimento a sus hermanos. Y cuando viene allí, escucha los gritos de ese gigante y escucha las mismas palabras. Pero miren la actitud, dice la palabra de Dios. Versículo 23. Mientras David hablaba con ellos, salió Goliat, el filisteo de Gad, y habló las mismas palabras y David las escuchó. Y dice el versículo 24, todos los varones de Israel que veían a ese hombre, huían de él con temor. Déjame preguntarte, ¿hay algo en tu vida en este momento que le huyas? ¿Hay alguna circunstancia que tengas miedo a enfrentar? Porque si eso estás viviendo, estás sintiendo lo mismo que sintió el pueblo ante las amenazas de Goliat. Y estás viendo las cosas desde la perspectiva humana. Y entonces cambia la historia diciendo,
versículo 26. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a ese filisteo y quite la ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que viene para provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué es eso? Él, David, vio al gigante como una langosta. Increíble. En la otra, ellos veían a los gigantes y pensaban que los gigantes los veían como langostas a ellos. Pero en esta, David ve a Goliat como una langosta, como una hormiga, como una cucaracha. ¿Quién es este cabezón que se atreve, siquiera se atreve a amenazar al ejército del Dios viviente? ¿Tú sabes en quién estaba mirando David? ¿Tú sabes a través de los ojos de quién estaba viendo David? ¿Tú sabes por qué David les recuerda a ellos de quién pertenecen? Que no eran el ejército de Saúl, eran el ejército del Dios viviente, y que nadie se puede enfrentar ante los hijos del Dios viviente. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, yo valgo para Dios. Dios dio su vida por mí, Dios dio su vida por tus hijos, Dios dio su vida por tu hogar. Nadie se puede meter contigo mientras tú sepas que perteneces al Dios viviente. Nadie te puede humillar, nadie puede. Dios no te llamó a mendigar, ni a mendigar mendigar amor, ni a mendigar sexo, ni a mendigar compañerismo, ni a mendigar amistades, ni a mendigar trabajo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Sal de la casa esta noche, acuéstate esta noche recordando que tú eres hijo del Dios viviente, que tú vales para el Dios viviente. Y eso fue lo que le dio energía a David. Y todo el mundo comenzó a hablar: ¿quién es este muchachito que no le tiene miedo? Y Saúl lo manda a llamar y le dice: oye, mi hijo, tú no vas a poder. Dijo: ay, hombre, que no voy a poder. Yo pude con un león y pude con un oso. Pero nada de eso fue por mis propias fuerzas, sino porque creo en un Dios, el mismo que me dio la verdad, la libertad ante un oso y ante un león, me la dará ante este cabezón que es una langosta para mí. Y ustedes conocen la historia, David creo que cogió 5 piedras, 5. Después hablaremos de eso algún día en un tema. Y solo utilizó una. ¿Por qué agarró 5 si solo utilizó una? No sé si alcanzaron a escuchar la pregunta de mi hijo, pero él me dice: ¿por qué agarró 5 piedras si solo utilizó una? ¿Por qué agarró 5 piedras si solo utilizó una? Se lo responderé en el próximo mensaje, hijo, te lo prometo. Pero es increíble, con una sola piedra voltea la onda, golpea en la frente, y el gigante de 3,5 metros y con toda esa asta y con todo lo que tenía cae. Y al final el hombre que era un jovencito logra vencer al hombre que era un gigante. La diferencia de la perspectiva. Cuando tienes la perspectiva de Dios, no te dan miedo los gigantes, porque tu vista no está en el gigante, sino en el Dios de los gigantes. Porque tú sabes quién está contigo y que más son los que están contigo que los que están con ellos. Amén. Historia número 3, y con esta quiero terminar en esta reflexión. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Acompáñeme al Nuevo Testamento, Neti, tío Henry. Filipenses capítulo 1. Voy a leer los versículos del 12 al 18. Filipenses, el capítulo 1. El poder de la perspectiva, de ver las cosas de una manera diferente. Filipenses capítulo 1. Y el versículo, voy a leer desde el versículo 12. Pablo le escribe una carta a los de la iglesia de Filipo desde la prisión. Y yo no sé en estos momentos qué circunstancias estás viviendo, como esposa, como madre, como mujer. Tal vez te sientas aprisionada. Tal vez sientas que no tienes salida.
Tal vez sientas que las circunstancias a tu alrededor están difíciles, pero quiero que escuches esta tercera historia y que hoy al terminar esta reflexión le puedas decir a Dios: Señor, quiero ver las cosas no bajo mis propios ojos, sino bajo tu perspectiva. Miren lo que dice la palabra de Dios. Filipenses, el capítulo 1, versículo 12. Hermanos, yo quiero que sepan que lo que me ha sucedido, gracias hijo, lo que me ha sucedido ha contribuido más al progreso del Evangelio. ¿Cómo puedes tú ver que un problema que te ha sucedido se puede convertir en una bendición para tu vida o en una bendición para tu matrimonio? Tal vez tú eres una mujer que esté llorando porque ese muchacho te abandonó o porque te rompió el corazón. Pero cuando ves las circunstancias en el Facebook, cuando ves el futuro, tú dices: uy, gracias Señor porque me libraste de esa persona. Hay experiencias o circunstancias en las que Dios te permite entrar y luego te saca la fuerza y luego te remueve a la fuerza, porque Él tiene un plan mucho mejor para ti. Porque quizás esa mujer o ese hombre, en lugar de ser una bendición para tu vida, te hubieran destruido y hubiesen sido una maldición para tu salvación. Qué increíble, porque como Dios a veces interviene. Y Pablo dice: no se preocupen, dice el versículo 12, porque quiero que sepan que lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido, ha contribuido más para el progreso del Evangelio. En otras palabras, el que me hayan metido en la cárcel se ha convertido en una bendición. El que me hayan metido en la cárcel y yo esté sufriendo aquí, se ha convertido en una bendición, porque Dios se especializa en transformar nuestras peores pesadillas en las más grandes bendiciones. Porque aunque en el momento no lo veamos y estemos encerrados en una prisión, Dios puede utilizar esa prisión en la que estás, esa circunstancia que estás viviendo, para liberación de otros. Entonces dile a Dios: Señor, yo quiero tener esa perspectiva de poder ver que aún las circunstancias duras, aún las circunstancias difíciles de mi vida, aún cuando no me siento útil, aún cuando siento que no estoy avanzando, tú estás conmigo y tú estás utilizando este momento para bendición de otros. Pero la historia no termina allí, la carta no termina allí, dice el versículo 13, de manera que se ha hecho público en todo el pretorio y entre los demás que me hallo en cadenas por Cristo. Y quiero que entiendas en el nombre de Jesús que muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, no las vivimos simplemente porque Dios quiere que sufras, sino porque Dios tiene un plan. Esas cadenas fueron porque Cristo Jesús estaba en él. Y cuando tú ves las cadenas desde ese punto de vista, las cadenas no te atan, las cadenas te liberan. Puedan que tus pies estén amarrados y detenidos a un cepo, pero tu mente y tus brazos pueden adorar y cantar a Dios. Pablo y Silas, en medio de la prisión, habían sido castigados, habían sido latigados, los habían golpeado, los habían lastimado, los metieron en un calabozo, pero ellos cantaban y oraban. Tú puedes estar aprisionado de tus manos, aprisionado de tus pies, pero puedes estar libre en el nombre de Cristo Jesús. Porque las cadenas en Cristo son diferentes a las cadenas que el mundo trae. Las cadenas del mundo te atan, las cadenas de Cristo te dan libertad. Las cadenas del mundo te detienen, mientras que las cadenas de Cristo te dan poder y fuerza para vivir. Te dan otras fuerzas de donde no tienes, te dan otros talentos de donde no tienes. No puedo ver, dijo Helen Keller, pero puedo escribir. No puedo ver ni oír, pero puedo ser motivación para otras personas. Hay personas que ustedes y yo conocemos que no tienen brazos y no tienen piernas, pero son una motivación para aquellos que tenemos brazos y piernas y que podemos correr. En el nombre de Jesús, cambia la perspectiva de lo que Dios está mostrándote y dile al Señor: Señor, yo quiero ver con tus ojos. Y esto se pone mejor, dice el versículo 14, la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mi prisión, ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hoy yo le doy gracias a Dios
Porque en la perspectiva del temor cambia cuando es Dios el que está allí. Porque en el temor no hay avance, no hay predicación, no hay movimiento. No puedo decirle a otros lo que Dios está haciendo por mí. Pero cuando yo veo lo que Dios está haciendo a través de otras personas, el Señor me da fuerzas para poder hacerlo. El Señor me da fuerzas para poderlo predicar. En el nombre de Jesús, no te estanques, no te quedes callada, no te quedes callado. Tal vez llevas toda la semana asistiendo a reuniones en tu oficina. Tal vez toda la semana has estado trabajando con tus amigos. Tal vez toda la semana has tenido hasta aquí de estrés. Pero ¿qué has hecho por Cristo al terminar la semana? Que no te dé temor hablar por Cristo. Mira las cosas desde la perspectiva divina, la razón por la que tienes tantas reuniones, la razón por la que tienes esa empresa, la razón por la que estás en medio de tantas personas, es para que hables de mí, te dice Cristo Jesús. Y dice el versículo 15, vamos a ir adelante en el nombre de Jesús. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y otros por contienda, pero otros de buena voluntad, ¿sí? Algunos lo predican porque tenían envidia de Pablo, algunos porque tenían buena voluntad. Había muchos motivos por los cuales predicaban. Y dice el versículo 16, oye esto, amor. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad. Y entonces ponen allá sus videos y ponen sus cosas. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿saben qué dice Pablo? Cuando tú ves las cosas con la perspectiva de Dios, dice allí, ¿pero qué importa? Lo importante es que por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado y esto me alegra y me seguirá alegrando. Ay, 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 esa es la actitud de Pablo, esa es la actitud de un hombre que ve la perspectiva bajo las cosas de Dios. ¿Te están atacando mucho, Carlos? ¿Te están atacando mucho, Carlitos? ¿Y Mariluz? ¿Te están atacando mucho? ¿Qué importa? Lo importante es que haya movimiento, es que se ataquen. Lo importante es que haya cosas. A veces queremos que Dios haga un milagro y calle las personas que nos están atacando. A veces queremos que Dios haga un milagro y borre los comentarios negativos. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa lo que la gente diga si al final la verdad es mejor que cualquier otra cosa y Cristo Jesús es la verdad? Así que no importa si es por pretexto, dice él. No importa si es porque tienen envidia. No importa si es porque están luchando para ser mejor que yo. Lo que me importa es que prediquen el evangelio. Que lo prediquen a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Y quiero terminar con los textos más poderosos de esta mañana. Dice la Biblia, porque sé que por vuestra oración y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto que estoy viviendo resultará en mi liberación. Lo que estoy pasando, paz, sucederá o cambiará en bendición. Conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también en Cristo, será magnificado en mi cuerpo por la vida o por la muerte. Y quiero que escuches esto, Ian, Milán, Amor, y todos los que están aquí conectados en este momento, porque este mensaje es para ti. Quiero que lo escuches. Escucha en este momento lo que te voy a decir. Allí donde estás escuchando este mensaje, voy a abrir para ver las personas que están allí conectadas conmigo. Pablo llega y dice y termina diciendo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Cómo fue? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo puede la muerte ser ganancia? Cuando tú sirves a Dios, cuando tú vives para Dios, la perspectiva aún de la muerte cambia. Y no ves la muerte como un final, sino como una continuación de las obras que tú has comenzado.
Yo no conozco tu vida. No sé las experiencias que has estado viviendo. No sé si mientras escuchas este mensaje piensas y dices, pastor, he pasado por circunstancias muy dolorosas. Y estás cansada o estás cansado y dices, yo no sé qué hacer. No sé qué más hacer. Pero quiero decirte, Señor, que hoy decido que aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, aunque los labrados no den mantenimiento, ni haya vacas en los corrales, ni obreros, ni ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Porque hoy decido que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente que estoy viviendo, ni lo que venga más adelante, nada de eso jamás me podrá separar del amor a Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy decide vivir por Él. Y verás que aún la muerte es ganancia, porque tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Hoy decide vivir por Él, para que sepas que todos estos problemas y estas circunstancias que quizás estás viviendo hoy, Dios las puede transformar en bendiciones si lo ves con la perspectiva divina. Hoy decide vivir por Él y decirle, Señor, ayúdame a no centrarme en ese problema que estoy viviendo, sino en lo que tú puedes hacer en mí y en mis hijos o en otros a través de esta circunstancia. Déjame ver con tus ojos, Jesús. Déjame ver a través de tu palabra, tu voluntad. Y aunque hoy no la entienda, déjame tener la confianza de que todo estará bien. Si esa es tu decisión en este momento, yo quiero que le escribas allí en el Facebook al Señor un mensaje, que le digas de todo tu corazón, Señor, ayúdame a ver las cosas bajo tu perspectiva. Escríbeselo en este momento. Dile, Señor, yo quiero ver los problemas que estoy viviendo a través de tus ojos, a través de tu perspectiva. Unos podrán ver gigantes y podrán sentirse como langostas, pero yo estoy seguro que esos problemas me los comeré como pan, dice la Biblia. Unos podrán ver un gigante y tenerle miedo, pero otros pueden decir, es que no saben que se están metiendo con la hija o con el hijo del Dios viviente. Y aunque vivamos momentos de dificultad y de prisiones, Dios puede utilizar esa circunstancia para bendición. Y puedes decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Escríbelo en este momento. Yo estoy leyendo allí las personas que lo están escribiendo y quiero que lo escriban y que compartas este mensaje. Compártelo no para hacer a nadie famoso. Esto no tiene nada que ver con la fama ni nada, ni estamos monetizando estos mensajes. Pero si Dios te ha hablado a ti, Dios le puede hablar a tu prima, a tus primos, a tus hijos, a tus sobrinos. En este momento hay alguien que necesita escuchar este mensaje. En este momento hay alguien que es amigo tuyo o familiar tuyo que necesita saberlo. Compártelo, compártelo, para que este mundo crea que el Señor es el Dios verdadero y que Dios está escuchando nuestras oraciones. Ese problema que estás viviendo bajo la perspectiva de Dios es muy diferente a cómo lo estás viendo. Deja que Dios obre en tu corazón y confía en Él y Él hará.
quiero invitarte en este momento para que me acompañes en una oración, una corta oración. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor. Repite conmigo: Señor. Repite conmigo allí donde estás. Repítelo: Señor. Repítelo: Señor, abre mis ojos para que vea. Déjame ver las cosas y las circunstancias desde tu perspectiva. Dame paz y la confianza de saber que soy hija o hijo del Dios viviente. Y así poder decir junto con Pablo que para mí el vivir eres tú y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer hoy su rostro sobre ti. Que Dios alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Un feliz sábado. Que el Señor te guarde y que el Señor esté contigo en todo lo que hagas, dándote su visión de la perspectiva. Un abrazo para todos, que el Señor les guarde y gracias por compartir este mensaje. Dios les bendiga.